enseñanza de la palabra. El que no puede predicar desde un púlpito puede enseñar en cualquier lugar, pero todos podemos orar, y eso es lo que hay que hacer. Vamos a orar levantando las manos y vamos a tener lista la palabra del Señor para esta noche. Orando, Padre, que estás en gloria, te pedimos que tú nos asistas, bendigas a los peticionarios, cada necesidad, de acuerdo a tu poder y a la fe. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Voy a leer del capítulo de Juan, capítulo 1, el verso 29 dice que Juan vio a Cristo llegar hacia él, Juan el Bautista, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado o que carga el pecado sobre sí del mundo. Pero también dice en el capítulo, vamos a ver, capítulo 7 de Juan, dice que quien venga, verso 37 del capítulo 7, quien venga a mí y beba, o sea, quien crea en mí, como dice la Escritura, fluirán de sus entrañas ríos de agua viva. Esto decía refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creerían en Él. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Bueno, quisiera hablarle, hermano, que Juan el Bautista vio al Señor para presentarlo al mundo. Por miles de años, tal vez 4000 años antes de que Juan viera al Cordero de Dios, miles de corderos habían sido sacrificados en los altares desde los días de Adán para dejar ahí el pecado en la sangre de esos animalitos. Dios había ordenado que se llevaran corderos, se pusieran las manos sobre el cordero que iba a morir y el pecado iba a ser cubierto. Esta era una figura diaria por siglos de que habría un remedio para el pecado. Pero no se creía que iba a ser el remedio definitivo. Un animal inocente, como los corderos, iba a ser un enviado como cordero, o sea, el Mesías. Por eso cuando Juan vio a Jesús, dijo: ahí está el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Los otros eran corderos de los hombres para sacrificarlos delante de Dios. Ahora venía el Cordero que Dios iba a sacrificar delante de los hombres. Cambiaba todo, ¿no? Una característica de la sangre derramada por el Cordero era que los corderitos morían en los altares, derramaban su sangre
El pecado quedaba cubierto, no borrado, cubierto, pero esos corderitos no resucitaban, se quedaban muertos. El pecado se quedaba cubierto hasta que viniera un cordero que al mismo tiempo que muriera, resucitara. Porque con su muerte, al derramar su sangre, el Cordero de Dios quitaría el pecado de aquel que creyera. Pero al resucitar, derramaría espíritu para que morara en los salvados. Eso nunca había sucedido. Imagínese usted que desde Adán llegaban, sacrificaban el cordero, y todos los patriarcas, todos los hombres que creían, sacrificaban el cordero y no borraban su pecado. Se quedaba cubierto. Por eso lo tenían que hacer cada cierto tiempo. Cada año llevaban el pecado de todo el pueblo, lo ponían en el cordero, al año siguiente otra vez, y así sucesivamente. Pero iba a venir uno que no iba a estar llevándosele el pecado ese, el cuerpo de pecado, muchas veces, sino que se iba a creer en él y el pecado iba a quedar perdonado, borrado. Ya no tendría usted que llegar otra vez, Señor, vuélveme a salvar, vuélveme, cada vez, vuélveme a salvar. No, 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 no. Media vez usted creyera en este cordero, ya quedaba usted afiliado a la familia de Dios. Y el pecado quedaba en el cordero de Dios. Por eso cuando el Señor fue levantado en la cruz, fue levantado como pecado, no como pecador, porque nunca pecó, pero como pecado, porque lo cubrió el pecado de nosotros. Lo cargó él, murió, lo borró. Ahora quedaba la segunda parte, que era levantarse de la muerte, para que entonces pudiera, así como derramó su sangre, pudiera derramar al Espíritu Santo sobre los que había limpiado con su sangre. Por eso, desde Pentecostés para adelante, todo el que se acerca al Cordero de Dios y cree que el Señor lo levantó de los muertos, que esa sangre te limpia, quedas arreglado con Dios. Pero te dejan trabajando el agua, los ríos de agua, de vida, adentro. Por eso leí aquí el verso 7 de Juan. Lo vamos a leer otra vez. Dice: el que tenga sed, dijo Cristo, venga a mí, a Cristo, y beba. Crea en mí. Eso se llama salvación. Eso se llama conversión. Pero la característica nueva es que cuando llega la persona y se convierte, el Señor le derrama
el Espíritu Santo. Y lo pone a morar dentro del salvo. Por eso el que se salva ahora, le dice ahora, sométete a la corriente de agua de vida. ¿Quieres renovarte? ¿Quieres ser otra persona? ¿Quieres ser a la imagen del nuevo Mesías? ¿Del Mesías postrero? Déjate renovar. Eso lo hace el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, verso 38, 7, 38 de Juan, correrán de sus entrañas avenidas, corrientes de agua viva. ¿Qué será eso? Quiere decir que el Señor no le dijo a usted que nada más por fe iba a creer en Él. Creyó en Él por fe. Aunque no sintiera nada, aunque no hubiera ninguna manifestación corporal, sino que sencillamente usted se decidió a creer. ¿Se recuerda cuando usted se convirtió? Usted se echó en brazos de Cristo. Usted no lo conocía, pero se echó en brazos. Señor, yo quiero creer. Entonces el Señor lo tomó y le derramó Espíritu Santo. Ahora sí ya va a tener algo que usted lo va a experimentar. Porque dice que serán corrientes de agua, de gozo, de alegría que saldrán de adentro. Eso no puede ser que no se sienta. Yo creo que es difícil delante de Dios que diga que una persona está sintiendo ríos de agua viva y se quede como estatua. Yo no creo eso. Si hay corrientes, hasta las ollas en la cocina cuando hierven se mueven. Ahora, ríos de agua viva saldrán de tus entrañas. Note usted de adentro. Una fuerza interna. ¿Qué estaría haciendo esa fuerza? ¿Está renovándote? ¿Está limpiando tus contaminaciones? ¿Está renovando tu alma? ¿Reprogramando tu vida? En la medida que te sujetes. Por eso, cuando Juan entendió esto, primero dijo, aquí está el Cordero que quita el pecado. Pero luego dijo, y ahí está el que bautiza con Espíritu Santo. Hay una señal que Pentecostés nos muestra figuradamente de que el Espíritu llegó. Lenguas. Claro, en Pentecostés, para que fueran visibles, fueron lenguas de fuego. Ahora, que yo sepa, no le sale ninguna lengua de fuego a usted cuando lo recibe el bautismo. O echa llamas. ¿Le sale qué? Lenguas por aquí. Es lo mismo. Aquellas lenguas de fuego representan un nuevo lenguaje que saldrá de ese borbotar de agua de vida. Desde Pentecostés, o más bien en Pentecostés, fue la primera vez que eso se vio. Nunca antes, jamás había figuras. El Espíritu venía sobre los ungidos, profetas,
y tartamudeaban o profetizaban o muchas manifestaciones, milagros, pero nunca habían hablado en lenguas del Espíritu. Por eso cuando los judíos, que sabían todo el Antiguo Testamento, oyeron lenguas, dijeron, ¿y eso qué es? Porque nunca había sucedido. Jamás. Es la muestra que el Espíritu Santo ya está adentro de uno. ¿Cuántos tienen esa señal? Yo no estoy diciendo, hermano, que solo cuando habla usted en lenguas tiene al Espíritu ahí, o cuando está hablando en lenguas. El Espíritu se recibe después de que el Cordero de Dios, habiendo derramado su sangre, uno la aplica. Entonces llega el Espíritu Santo y entra. Pero cuando la unción cae sobre usted, empieza usted a sentir las corrientes de vida y habla en lenguas. Porque dice acá que eso es lo que dice la Escritura refiriéndose a que los que creyeran en Jesús. Verso 39, 7:39 de Juan. Los que creerían en Jesús recibirían al Espíritu Santo. Bueno, entonces quiere decir, y hablémoslo de una vez claro, nadie que no se haya convertido puede recibir al Espíritu Santo para morar. Bueno, vamos a llegar a la pregunta. ¿Quiere decir que todo el mundo inconverso no conoce al Espíritu Santo? Mucho menos haberlo experimentado. Por eso cuando ellos ven experiencias del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, dicen, ¿y eso qué es? ¿Están locos? Eso no puede ser, porque ellos no lo entienden. Porque ese es privilegio nada más de los que se han convertido. Ahora, hermano, ¿para qué se recibe el Espíritu Santo? Bueno, hay miles de razones. Digamos algunas. Porque si el Espíritu Santo no entra en la persona, no se puede mantener en Cristo. No se podría mantener en Jesús. Porque no alcanza la buena voluntad humana, los buenos deseos. No alcanza. La persona seguiría siendo, a pesar de que Cristo hubiera pagado por él, seguiría siendo la misma persona. Tal vez con buenos deseos, tal vez con el interés de agradar a Dios, pero no lo puede hacer. Pero cuando el Espíritu entra, entonces el Espíritu se hace cargo de que lo pueda hacer si lo desea. Amén, hermano. Ahora, el Espíritu Santo no quedó ahí nada más para que usted de vez en cuando hable en lenguas extrañas. Esa es una manifestación. No quedó tampoco el Espíritu Santo solo para hacer milagros. Esa es una manifestación. No quedó sino con el propósito de hacerlo nueva creación de adentro para afuera. Empieza trabajando en lo más íntimo, el espíritu humano, sigue con el alma y después levantará el cuerpo. En la resurrección de los muertos,
o en la transformación de los vivos. O sea que el Espíritu Santo se va a encargar de complementar la tarea que se empezó con la sangre del Cordero. Por eso dijimos en la mañana, el Cordero de Dios brotó sangre, salvación, y agua, purificación. Bueno, vamos a ver. Cuando ya la persona quedó llena del Espíritu Santo al convertirse, y las unciones le recuerdan carismas, manifestaciones que le hacen evidente que es una nueva criatura. Cuando eso queda así, hermano, usted note eso. Ya el Señor con los tales no trata igual que cuando no éramos de Él. Por ejemplo, una persona que no conoce a Cristo y peca y vuelve a pecar y requete peca, puede que ni siquiera Dios le diga nada. Puede hacer que la persona se sienta mal un poco, pero después se acostumbra, porque su naturaleza es pecar. No lo parte un rayo si peca. No se enferma cuando peca. No le pasa nada. Yo diría que muchos pecadores empedernidos hasta se gozan, entre comillas, con pecar. Se ríen del pecado. Es su naturaleza. Por eso pueden pecar y pecar y pecar. ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿Se quieren enfangar más? Enfánguense a los tales. Pero a uno que ha nacido de nuevo, le dice: yo te he perdonado. Vete por la vida y no peques más. Por ejemplo, a algunos pecadores cristianos, que los hay, dicen: bueno, el Señor perdonó a la adúltera, no la condenó y la encontraron en pleno pecado. Pero no se ponen a pensar que esa mujer adúltera no era convertida, era una pagana que venía acusada por la ley, acusada por los mismos que la transgredían la ley, y se encuentra frente a Cristo. El Señor viene ya predicando la gracia. Él trae la gracia, no la ley. Y cuando vio a la mujer, le dijo: mujer, ¿te acusan? Mire, parafraseemos un poquito, como que le hubiera dicho: mujer, tú eres pecadora. Te condenan pecadores, pero te encontraron pecando. Sí, Señor. Porque dice que la encontraron en el lecho del pecado. O sea que no era que el Señor les dijera a los que la acusaban: no la apedreen porque es inocente. No. Si se la dejaron ahí para que la ley que ordenaba matarla, la matara. Pero no, yo estoy haciendo la comparación entre lo que es una persona que al conocer a Cristo ya no puede seguir viviendo igual. Entonces, cuando le iban a apedrear y que el Señor le dice: ¿te condenan? Mira dónde están los que te acusan. Ya se habían ido, porque el Señor los detuvo. Detuvo la ejecución de la ley con esa mujer. Pero luego le dice: yo tampoco te condeno. ¿Sabe qué entiendo yo ahí, hermano? Que el Señor no puede condenar
al esclavo del pecado, sino que le da la oportunidad que lo conozca a él. Y entonces sí le dice, ahora que ya no eres esclavo o esclava del pecado, vete y ya no peques más. Pero como que le agregáramos, porque dice el Señor, yo te voy a dar el poder para que ya no peques, para que huyas del pecado. Bueno, la Biblia no lo relata todo. Ya no se sabe si la mujer para dónde se fue, si le fue a pedir perdón a su marido, si siguió la línea como Dios le dijo, si pecó o ya no pecó, no lo dice. Pero está al principio ahí. Yo no te condeno para que ya no peques. El Señor te ha perdonado a ti para que ya no peques. Ahora, si te alcanzara el pecado por las contaminaciones de mente, de carne, de espíritu, abogado tienes. Pero no para pecar impunemente, sino para no pecar, para huir del pecado, hermano. El Señor tuvo misericordia de la pagana pecadora, pero del cristiano que caiga en el hábito de pecar, le presenta su justicia, ya no su misericordia, porque misericordia más de salvarte no puede haber. Perdonarte todo lo que has hecho y decirte, ahora te doy mi espíritu para que te envuelvas en el espíritu y vivas una vida nueva. Más misericordia quiere usted. Si dice que Cristo vino a hacer eso y lo hizo todo, dice. Es el hombre el que tiene que tomar eso. Ahora bien, si el hombre toma la sangre y se la aplica, le queda un recurso. Uno, obedecer al Espíritu Santo que se quedó para celarte desde adentro. Ahora no es asunto nada más de esconder el pecado delante de los hombres, ya estando en Cristo. Ya no es asunto de esconderse de los diáconos o del pastor, como aquel que iba por la calle con su tremendo cigarro de 2 pisos, así. Y en eso vio venir al pastor en la calle y escondió el cigarro, y como llevaba su sombrero cumbo, le puso el cumbo al cigarro. Pero como el pastor o sospechó algo o prolongó la plática, se le estaba quemando el cumbo. Porque hay gente que tiene más prisa de esconder sus pecados delante de los hombres, como que si delante de Dios pudiera esconderse. No podemos olvidar el ejemplo de Saúl. Pecó voluntariamente, con premeditación, calculó el pecado, lo hizo. Y cuando le reclamó Samuel de parte de Dios, no, yo no he pecado. Pero como Samuel le dijo, ¿cómo no? Has pecado haciendo esto y esto y esto. Entonces lo descubrió y le dijo, bueno, pero bendíceme delante del pueblo, porque se me está yendo el pueblo. Bendíceme. Y le arrancó el manto
para que lo bendijera, pero le rasgó el manto a Samuel. Ahora, lo que note usted, ¿qué interés tenía Saúl? De quedar bien con la gente. Lo de Dios no le importó. Eso no es arrepentimiento. Entonces, el Cordero de Dios salva. Eso es sangre. El bautizador con Espíritu Santo, que es el mismo Cordero, te hace nuevo. Si te dejas. Ahora, el problema grave, muy grave, es que no siempre nos dejamos. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron llenas del Espíritu de Dios y terminaron fracasando. Sansón sin ojos, Saúl loco, endemoniado, suicida, y había sido ungido. Podríamos mencionar más. Pero si tú menosprecias esa sangre y afrentas y apagas y contristas al Espíritu Santo, ya no queda sacrificio que te valga, sino horrenda expectación de juicio. Yo creo, hermano, que es necesario hablar esto claro. ¿Cuánto cristiano cree que automáticamente la sangre de Cristo, como lo perdona, le da una tarjetita para pecar impunemente? Ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera. Eso es falso, hermano. Dios no suprimió su ley. La pasó de la conciencia de los hombres antes del Calvario, antes de Moisés, y la pasó a tablas de piedra, la ley. Después la pasó por el Espíritu a la mente del hombre, pero jamás ha estado sin ley. Y aquella ley que te demandaba antes, ahora es la ley del amor, que te invita a agradar al que te salvó. Le damos un aplauso. Por mucho tiempo se habla si nos podemos perder en el camino de la salvación o no. Si el salvo se puede resbalar y perderse, o si solo se resbala y queda salvo resbalado. ¿Qué dice usted? Bueno, lo que diga usted o lo que diga yo, olvídese. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, lo vamos a leer. Primero vamos a leer Hebreos 6 para ver si eso es posible o no es posible. En la carta a los Hebreos capítulo 6 dice de la siguiente manera. En el verso 4, 6:4. Es imposible que aquellos que una vez recibieron la luz y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, está hablando de cristianos, ningún inconverso es partícipe del Espíritu Santo, saborearon además la preciosa palabra de Dios, los prodigios de la era
prometida venidera. Pero cayeron otra vez de la fe. Es imposible restaurarlos de nuevo por conversión. Está hablando no del que peca. El que peca, lo alcanzó el pecado, se descontamina arreglándose, porque la sangre le perdonó el pecado, el cuerpo de pecado. Y cuando le alcanza el pecado lo puede solventar mediante la descontaminación, pedir perdón, recibir la limpieza de la palabra, del agua del Espíritu. Pero estamos hablando del que voluntariamente se revela ante la gracia que Dios le dio. Eso es lo que está diciendo aquí. Los que recibieron la salvación y se rebelan, es imposible que vuelvan a nacer si se van en la apostasía. Es imposible que si no recapacitan antes de que sea tarde, se salven. Ya no hay, se fueron de la gracia, ya no hay un nuevo nacimiento para ellos. Agotaron el nacimiento, el que tuvieron. Pero vamos a leer en el 10 de la carta a los Hebreos. Aquí está más claro, mucho más claro. Yo creo que nos va a quedar claro, clarísimo. Vamos a ver. Dice, capítulo 10, verso. Vamos a ver desde el verso 26. Porque si nosotros, hablando de cristianos, obstinadamente pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no nos resta ya otra víctima por los pecados. Ya no va a haber otro Cristo que muera por ti. El que murió por ti ya murió una vez. Tienes que estar de frente a Él para oírle sus instrucciones y obedecerlas. Si te vas, no vas a encontrar otro Salvador. Sigo. Dice, sino que hay una horrible expectación del juicio y fuego que devora a los enemigos. Ahora oiga esta explicación con la que vamos a finalizar el corazón de la explicación. Quien violó la ley de Moisés irremisiblemente era condenado a muerte. Está hablando de la ley del Sinaí. Está hablando que Dios dio su voluntad y el que transgredía la ley del Sinaí era condenado a muerte. Eso es lo que estoy leyendo. Pero oiga bien, hermano, por favor, póngale atención a esto. Dice, bajo la posición de 2 o 3 testigos, muere. Cuando se le comprueba su falta en la ley, muere. Lo castiga la ley. Hablando de la muerte física en la ley de Moisés. Ahora oiga el resto. ¿De cuánto más duro castigo juzgáis que será merecedor el que pisotee al Hijo de Dios y profane deliberadamente la sangre de la alianza con la que fue santificado y ultraje
al Espíritu de la gracia? ¿Oyó eso? Quiere decir que después de haber creído en el Señor, si nosotros deliberadamente queremos pecar y que Dios nos acepte así y que Dios mire para otro lado y no nos tome en cuenta ese pecado, estamos equivocados. Si el castigo de la ley de Moisés era la muerte física, ¿cuál será el mayor castigo de la transgresión de la ley de la gracia? La muerte eterna. De tal manera que podemos asentar y asegurar que la muerte eterna es el final del apóstata, que ya no retorna a hacer uso de la gracia con la cual fue salvo. Yo no sé si usted se apunta con la realidad bíblica de que es la obediencia, el sometimiento al Espíritu de Dios lo que nos va a mantener en el regalo de la salvación. O sea que hemos sido salvos para honrar a Dios, para alabarle, y como no lo podíamos hacer en nuestra propia fuerza, vino una fuerza mayor para meterse en ti y hacerte capaz. Yo voy a llegar al punto con el ejemplo de Pedro. A Pedro se le acabaron las fuerzas espirituales de la fe cuando se hundió en el mar de Galilea. Él no quiso hacer uso de las fuerzas físicas. No creo que haya intentado nadar. Solo clamó al Señor que lo había llamado a caminar sobre el mar: sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. Quiere decir, hermano, que el que se va a perder en su hundimiento después de que Cristo lo haya llamado, se va a perder por no tener la humildad de pedirle al Señor que lo salve, por no hacer uso del poder del Espíritu que está a unos cuantos centímetros de tu corazón y de tu boca y de tu pensamiento. Si el Señor nos hubiera dejado en nuestras fuerzas humanas, yo le diría a usted, hermano, que de balde nos estaríamos reuniendo. No habría aquí nadie que podría levantar la mano diciendo: soy salvo. Estaríamos todos perdidos. Pero desde que quedó el Espíritu Santo y usted le obedezca y usted se sujete a ese Espíritu y clame y le pida que lo ayude, desde ese momento usted sería culpable de su hundimiento si no pide auxilio. El inconverso no puede, porque no tiene el Espíritu. Pero el inconverso podría venir a Cristo para que lo salvara, creyendo. Y después de eso estaría en la misma condición que nosotros, de auxiliarse en el Espíritu que le pondría. Pero no quieren venir. Y lo que es más triste, hermano, que los que ya hemos venido a Cristo y nos ha salvado, no todos queremos agradarle. Y ahí está el gran problema del cristiano. La mayoría no le agrada, dice Dios. Pero el que le agrada, le da el reposo, le da la tierra de promisión.
le da la victoria. Aleluya. El Cordero de Dios salva. El bautizador con Espíritu Santo regenera. Las dos operaciones son necesarias, porque nadie va a entrar al reino eterno sino regenerado, hecho de nuevo, desde la punta del pelo hasta las uñas de los pies, transformados por el poder del Espíritu Santo. El máximo poder del Espíritu Santo se ve cuando va a levantar a los cuerpos de los santos de Cristo, que van a estar deshechos, muchos ya ni polvo en el sepulcro, y el Espíritu va a entrar y los va a levantar y los va a rehacer de la misma manera que rehizo el cuerpo de Cristo en la tumba para sacarlo. Amén. ¿Usted tiene esa esperanza, hermano? ¿No quiere agregar otra esperanza más que a lo mejor ni la muerte va a llegar a ver? Aleluya. Estamos viviendo los días postreros de la humanidad. La historia de la humanidad está terminando. Acontecimientos en tropel se van a venir cada día. Y hay una generación que no verá la muerte sin ver al Rey. Otros, aunque vean la muerte, serán levantados también y verán al Rey. O sea, vivos o muertos, de Él somos. Si seguimos la línea de la obediencia para mantenernos en la gracia. Cierre sus ojos, incline su rostro ante la verdad de la palabra. No es cómo empezamos, cómo terminamos. No se alabe el que entra en la batalla, dice. Alábese el que ya viene vencedor de la batalla. Y todavía nosotros estamos esperando la victoria de la muerte. Vamos a ministrar a su corazón, a su alma, a su vida. Levante sus manos. Vamos a orar con usted. Aleluya. ¿Quién será suficiente? Sino solo aquel que se entrega en las manos del mismo Espíritu Santo para que le ayude. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. ¿Quién podrá mantenerse de pie por sus propias fuerzas? ¿Quién podrá caminar con su propio intelecto? ¿Quién podrá santificarse a sí mismo? El llamado del Dios de la gloria es que vengamos y nos entreguemos en las manos del que lo hace, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios. Si quieres salir de tu lugar y venir al frente, ven al frente y vamos a pedirle: Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Si tu conciencia está manchada, si tu conciencia viene y te reprende, ven al frente y dile: Señor, aquí vengo delante de ti.
Vengo a pedirte que tú me ayudes. Vengo a pedirte que tú me protejas, que tú me des de tu gracia. Que pueda yo, Señor, como el apóstol Pedro, no pelear ya en mis fuerzas, sino que venga tu Espíritu Santo y Él me ciña. Y Él sea el que me dirija, y Él sea el que me lleve, y Él me traiga. Que Él sea el que me ayude, que pueda yo recibir la capacidad suficiente para obedecerle, que pueda recibir yo la gracia para obedecerle, que pueda recibir, Señor, la virtud de poder obedecerle y caminar, Señor, en santidad delante de ti, que pueda yo rechazar las acechanzas del diablo, que pueda rechazar las acechanzas del pecado, que pueda sojuzgar, Dios mío, los deseos de la carne y de la mente del mundo, que yo pueda rechazarlo, que yo pueda caminar en consagración, en santidad delante de ti, que pueda yo entregarme a ti y que seas tú el que me ayudes. Nadie podrá ser fuerte por su fuerza. Los únicos fuertes aquí son los que el Espíritu Santo los toma y los lleva adelante. Levanta tus manos ahí donde estás. Tú que sabes que necesitas que te ayude, tú que sabes que necesitas que te auxilien, tú que sabes que necesitas que te lleven de la mano porque tú no puedes ahí, levanta tu mano y dile: Señor, abre tus labios y dile: Señor, ten piedad de mí, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, vengo confiando en tu gracia, vengo confiando en tu ayuda. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde caminaremos? Nosotros mismos no podemos. Él es el que nos viene a ayudar. Lo que quiere es que nosotros le entreguemos todo nuestro ser para que Él tome el control de eso. Dile: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi vida, toma el control de mi vida. A ver, díselo, 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 díselo. Él es el único que puede ayudarte, el único que puede socorrerte. Ante lo imposible está el Dios de lo posible. Ante las tinieblas está la luz divina. Ante la tormenta está la paz del cielo. Ante la enfermedad está la sanidad del Dios Todopoderoso. Ante la pequeñez está la grandeza del Dios al cual venimos a buscar. Ante la inocencia está la sabiduría del Dios alto. Y ante la pobreza está la riqueza que Él vino a comprarnos. Dile: Señor, lléname tú, lléname tú, lléname tú, lléname tú, lléname, lléname tú, lléname. Que yo pueda caminar en santificación, que yo pueda caminar en consagración, que yo pueda caminar, Señor, delante de ti en comunión. Oh, que tu Espíritu Santo venga y tome el control de mi vida. Que tu Espíritu Santo venga y tome el control de mi vida. Que yo pueda vencer toda acechanza del enemigo. Que yo pueda vencer toda acechanza de la carne. Libértame, libértame, libértame. Ten piedad de mí. Y ante esa gracia y esa misericordia, nada podrá detenerte. Tu caminar será de victoria en victoria, de luz en luz, de amanecer en amanecer. Cuando la gracia de Dios desciende, cuando viene la misericordia de Dios, cuando te entregas tú a la guianza del Espíritu Santo, no hay quien pueda detenerte. Es la consagración a Él, es la entrega a Él, la que produce los resultados que Él solicita de nosotros. Padre, gracias. Levanta tus manos al cielo, dile: Señor, ayúdame. A ver, dile: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero caminar contigo, Señor, yo quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús, yo renuncio
Renuncio a las viejas pasiones. Renuncio a la contaminación del mundo. Renuncio a las acechanzas del diablo. Que el poder libertador de Cristo venga sobre tu vida y venga sobre mi vida. Y que juntos podamos caminar bajo el sostén de la providencia divina. Día a día, Padre, Padre, a ver, dile, Padre, igual que Pedro, Padre, sálvame. En el nombre de Jesús, ten piedad de mí y recibe el consuelo del Espíritu Santo y la ayuda y la gracia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Señor. Es fortaleza divina, es poder divino el que necesitamos, eso es. Derrama tus lágrimas delante del que todo lo puede, delante del que te puede ayudar, del único que puede hacerlo.